Ya. Sí, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. Hola, buenas Shirley, tardes, hola. ¿cómo están? Hoy vamos a hablar primero de José Carlos Mariátegui. Entonces, todos conocemos a Mariátegui, que fue un escritor, un ensayista, periodista y pensador político peruano. Entonces, queremos saber realmente quién fue José Carlos Mariátegui de Chira. Hasta donde yo tengo entendido, José Carlos Mariátegui era un moqueguano de origen humilde. Claro, y vino porque tuvo un accidente, ¿no? Con su pierna, lo que le dejó incapacitado, por lo que no pudo terminar la secundaria y lo que le hizo ser autodidacta, ¿no? E incursionarse en el mundo de la lectura. Claro, pues a raíz de que yacía postrado, no era su único medio de distracción, se podría decir. Sí, también hay que rescatar que tuvo un padre que fue un prócer, que fue Francisco Javier Mariátegui, que fue un diplomático y hasta también fue presidente del Consejo de Ministros. Quién sabe que tal vez esa carrera que tuvo, pero de todas maneras fue pobre porque fue funcionario público. Y fue un liberal, tal vez influyó en sus posteriores cursos, en su posterior carrera, ¿no? A ser un pensador, un periodista y un político de la política peruana. Claro, cabe recalcar que su papá los abandona, ¿no? También por eso la pobreza de su familia. Claro, pero de todas maneras. Él, cuando él sufrió, bueno, él a temprana edad sufrió su accidente de la pierna izquierda. Él, bueno, de Moquegua lo trasladaron a Lima, pues entonces hubo una anécdota, hay una anécdota de él que cuando, no me acuerdo el nombre del hospital o el lugar donde se le internaron, eh, ahí fue donde él aprendió, eh, no sé si escucharon, ahí aprendió un poco de francés. Y ahí fue donde le nació un poco la autodidacta porque él quería seguir aprendiendo eso y otras cosas más. No No sabía. sabía eso del francés, pero sí sabía que comenzó a aprender cuando ya estaba mal de la pierna izquierda, en base a lecturas. Claro, pues. A ver, entonces, si respecto a lo que Bueno, dijeron, debido también a... sabemos que Mariátegui no pudo completar sus estudios debido a una enfermedad crónica. Sin embargo, esto no fue impedimento para que empiece a desarrollarse en el mundo laboral. Entonces, ¿cómo se fue desarrollando laboral, política e ideológicamente? Es de resaltar que Mariátegui ingresó como un ayudante a la prensa, que fue su primer trabajo desde adolescente. Ingresó como un portapliego, un asiste más, y de ahí poco a poco aparece que acumulando amistades, ¿no? Con periodistas de la época. Claro. No sé qué más, ustedes que pueden comentar o aumentar. Claro. Ajá. Él no comienza con su propio nombre, ¿no? Sino comienza con el seudónimo de Juan Croniqueur. Ujú. Claro, Él mismo dice, él desde muy temprana edad entró, o sea, inicia su labor en el diario La Prensa, pues, a la edad de 15 años, ¿no? En 1909. Claro, y justamente en este diario donde Mariátegui se desarrolla intelectualmente, ya que no tuvo colegio o una escuela terminada, el diario mismo le permite su desarrollo intelectual. Esta fase considero que es importante también porque ahí es que se hace amigo del hijo de Manuel González Prada, ¿no? Que era un político de izquierda que defendía los abusos de los indios. Y ahí como que se va incursionando en lo que ya se vuelve su carrera, ¿no? Y parte de su literatura, que él es indígena. Claro. Sí, claro, se relaciona bastante con eso. Y en este periódico también, en este momento de su vida, conoce también a Abraham Valdelomar. Inclusive en esa época, por los años 1900, y en la época de 1910, un poquito más, con él inclusive tenía duelos así verbales, así. O sea, vivía una época donde vivía Vallejo, vivía Abraham Valdelomar, entonces, y él inclusive maldecía que era Ciudad de Piedra, porque no antes, fue antes de que se incursionara en la política.
fue, inclusive escribía algo de poesía. O sea, fueron sus primeros pasos. Claro, No sé si recuerdan la beca que le fue entregada por el gobierno de Leguía, que hizo que viaje a Italia. Fue al Congreso Nacional del Partido Socialista Italiano. Y a partir de aquí tuvo un círculo de estudios con el PCI, y acá es donde más que nada influye el marxismo en él. Empieza a tomarlo como método de estudio. Sí, claro, pero algo que se te voy a añadir ahí es que Mariátegui ya tenía estas ideas de defender al indio, pero no orientadas al marxismo. Por eso fue que el gobierno de Leguía decide expulsarlo, porque era un ideólogo y ponía ideas en la gente. era un gran opositor a su partido, si no me equivoco. Sí, eso puede añadirse tal vez que eso salió de la prensa y fundó el periódico Nuestra Época, ¿no? O el diario, ¿no? Entonces es donde ahí comienza a criticar a personajes del gobierno. Y es donde el gobierno de Leguía ahí los silla, ¿no? Y donde se va a Italia, ¿no? A Europa en persona, y después a Italia. Y donde hace los estudios marxistas y lo ve desde un ojo marxista los problemas de la realidad nacional del Perú. Claro, primero abandona Italia y después recorre Europa estudiando movimientos revolucionarios que se dieron después de la guerra. Y después vuelve a Perú. Claro. Sí, y este creo que es el paso más importante de Mariátegui. Bueno, no un paso, pero es un punto donde marca una evolución en el pensamiento de Mariátegui, porque ya después orienta todo el marxismo y es donde nacen sus más grandes obras. Claro. Claro, ya regresando, él trata de aplicarnos, ¿no? Las teorías marxistas que había aprendido él allá, ¿no? Y cuando regresa nomás funda asociaciones de campesinos, de obreros, de estudiantes, bueno, para oponerse, ¿no? Al Estado, a los abusos del Estado. Claro, de una manera más directa ya como lo hacía antes. Claro. Podemos hablar también de sus obras, que publicó 2 libros en vida, que son La escena contemporánea y 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Su obra cumbre. Claro, en 1925 publica La escena contemporánea y en 1928 7 ensayos. 7 ensayos es más que nada la más importante, ya que nos habla de la realidad peruana hasta el día de hoy y tiene una forma original en redactarla y también su método marxista desde una cierta perspectiva. Sí, pero ahí en esa parte quiero añadir lo siguiente. Él, cuando vuelve de Europa, regresa con 3 ideas bien marcadas. Bueno, la primera era crear una revista que llevara el pensamiento del socialismo hacia las masas, ¿no? Ahí es donde él edita y dirige la revista Amauta, ¿no? Que es considerada una de las más importantes, bueno, de ese siglo, ¿no? Del siglo XX. Mariátegui se dedicó a crear, esa fue la primera, ¿no? Ya, la segunda idea fue que Mariátegui se dedicó a crear una organización política con el nombre de Partido Socialista. Y bueno, el tercer elemento básico para Mariátegui es la formación de la organización sindical llamada Central Sindical. Mariátegui crea la Confederación General de Trabajadores del Perú para dar forma a sus pensamientos y la herramienta de lucha que son los trabajadores, ¿no? Llamada la organización sindical. Y ahí es donde, como parte de este proceso, es donde él publica estas obras, ¿no? La escena contemporánea, como bien dijo Chuyemi en 1925, y los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana en 1928. Claro, claro. Algo que también se podría agregar a este punto es que Mariátegui no solamente trae las ideas socialistas, sino que a estas ideas socialistas, marxistas, las adopta a la realidad latinoamericana, tratando de darle otro enfoque, como el caso de Perú, enfocándolo más al indio y más que todo a la forma cómo funcionaba la sociedad antes de una invasión o colonización. Justo eso quería agregar también, que él más que todo llega un paso más allá
o sea, combina las ideas del socialismo y las junta con otro corriente que en esa época estaba, que era el indigenismo, pero el indigenismo era más un tema cultural, un tema de pensamiento, de literatura, no tanto la política. Él fusiona eso con el pensamiento marxista y socialista y crea una corriente, ¿no? Lo incorpora el Partido Socialista y con eso hace una interpretación de la realidad del Perú, del problema del Lima. Claro, claro, claro. Entonces, ¿realmente cuál fue su perspectiva respecto a la realidad nacional? Esa es una pregunta muy amplia porque tiene diferentes, o sea, bajo su misma idea, pero enfoca la realidad en 7 aspectos. Si nos enfocamos en los 7 ensayos, ¿qué podríamos decir? Yo creo que fue una evolución del pensamiento, o sea, como dije, fue una fusión, ¿no? De varias cosas, varias corrientes que se dieron en ese mismo momento. El marxismo, por un lado, el indigenismo por otro. Yo leí antes a Ciro Alegría, y Ciro Alegría, pues, si bien es cierto, pero él no es también indigenista, él no lo ve como económico, no lo ve con esa parte, ¿no? Él lo ve el medio más algo romántico, algo literario. Mariátegui lo ve netamente económico, netamente la tierra, netamente el problema del Indio. Entonces, para mí es una evolución en esa época, ¿no? Y expone netamente el problema del indio al carnavismo, ¿no? Al reparto de la tierra, en esa parte, ¿no? Claro, claro. Da una visión mucho más amplia de lo que normalmente se cría el problema del niño, de solamente educación o incluir una sociedad, ¿no? Exacto. Sí tuvo el problema, más que todo en la época de colonización, donde supuestamente se pierden varias cosas del Perú y él planea recuperar en cierta medida esas cosas. Claro, y ya que has hablado sobre educación, nos dice que justamente alfabetización del indio no es lo mismo que educación, ¿no? Ya que la alfabetización no trae su redención, ¿no? Y que las tierras son lo que va a traer su redención, ¿no? La propiedad de sus tierras y dejar al dominalismo, dejar la opresión, ¿no? Claro, él al comienzo dijo que, o sea, detalló de que las tierras, o sea, las tierras eran comunitarias, ¿no? Hablando acerca del socialismo y eso. Eso es más que todo, creo, en sus primeros ensayos, ¿no? En los primeros ensayos respecto al problema del indio, de la tierra y en la economía. Hablando de la economía, él hace una contradicción entre lo que fue en los incas, por un lado, que era una economía basada en la cooperación, y la destrucción por parte de los españoles, ¿no? De esa economía en el socialismo que le llama incaico, y netamente pasamos a ser un país extractor de minerales, y los indios que antes era cooperación, ahora son esclavos. Bueno, con respecto a lo de los incas, creo que hay Mariátegui como que tiene ciertos puntos buenos, ¿no? O sea, rescatando lo que había aprendido sobre el marxismo, él aprende que los mitos son lo que va a llevar a la gente a la redención, ¿no? A luchar por su redención. Y dentro de esos mitos se encontraban el Aiti, el Aini, el mito del Tahuantinsuyo, pero también como que la sociedad incaica no está como que muy relacionada, ¿no? A la teoría marxista, ya que su sistema era un sistema de castas más o menos, ¿no? Bueno, si bien no tenemos escritura o sea, ni referencias de lo que pasaba en ese momento, es lo que algunos escritores, ¿no? Nos podrían decir. Claro. La sociedad incaica se basaba más en credos religiosos, no tenían democracia o una organización social como tal. Entonces podemos enfocarnos en cada ensayo que ha relatado Mariátegui. De los 7 ensayos, también sabemos que iba a escribir un 8º ensayo. No sé si ustedes sepan. No, Iba a escribir un Esa 8º parte sí, no. No, esa sí sobre no la sabía. evolución política e ideológica del Perú.
pero no la pudo terminar. Sí, sí. Pero ahora podemos enfocarnos en cada ensayo. ¿Qué podemos hablar del primer ensayo que nos habla del esquema de la evolución económica? En este aspecto creo que hay dos puntos que son fundamentales en este ensayo. El primero podría ser el rompimiento de la economía incaica para pasar a la economía feudalista de los españoles, los colonizadores. Y otro punto también muy importante es el que Mariátegui señala que existen aún existen tres economías que coexisten casi en el Perú, que tendría que ser la economía feudal, la economía comunista que se da aún en ciertos pueblos andinos y la economía burguesa. Para mí Y eso también resalta Mariátegui, que la República no logra restaurar lo que hicieron los españoles durante la conquista. claro, La República es una continuación prácticamente o sea, del dominio, ¿no? El dominio español sobre el indio. Nada más que sin españoles esta vez, sino es la élite criolla, la élite aristocrática. Claro, la élite se mantiene, pues nunca se fue desplazada, ¿no? Nos siguieron gobernando los criollos. Y oprimiendo al indio y exiliándolo de la vida republicana. Claro, ahora podemos tocar el tema del segundo ensayo, donde él abarca más el problema del indio. Y creo que este es un punto muy importante, porque básicamente él habla del indigenismo y este punto ¿qué podemos comentar de ese punto? Por ejemplo, yo tengo acá una cita que él ha dicho: todas las tesis sobre el problema del indígena que ignoran o eluden a este problema económico-social son tantos estériles ejercicios teóricos y a veces solo verbales condenados a un absoluto descrédito. Prácticamente todas no han servido para ocultar o desfigurar la realidad del problema. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, que las teorías que se aplicaron antes, bueno, antes de Mariátegui, y bueno, se siguieron aplicando después, ¿no? Un poco después, no eran realmente para traer redención al indígena, ¿no? Sino que eran solo bueno, para favorecer a los bueno, yo lo veo desde ese punto, no sé qué opinan ustedes, compañeros. Claro, creo que algo también que Mariátegui trata de señalar es que siempre el problema del indio fue mal abordado, de que todo el mundo abordaba el problema en base a su postura, de creer que el desarrollo del indio venía a base de, ¿cómo se diría?, desarrollo intelectual, educándolo, pero que según Mariátegui esto realmente venía a subsanar su verdadero problema. Exacto, y él enfoca desde un punto de vista más económico el problema del marca, porque todo el mundo pensaba que era administrativo, como dijeron, cultural o educativo, ¿no? Pero él lo enmarca dentro de un análisis ya económico. Inclusive eso también me hace acordar, por ejemplo, de mencioné de Siboley. Yo una parte que se me impactó, pero es que al indio, en parte de la obra decía que al indio cuando no trabajaba le ponían una multa de 10 soles. Y pero cuando trabajaba le pagaban 30 céntimos. Entonces, si un día un indio se ausentaba por enfermedad o algo, tenía una multa de 30 soles, no, de 10 soles, y con su sueldo de 30 céntimos tenía que comer y alimentar a su familia y pagar la multa, lo que prácticamente era económicamente inviable, con 30 céntimos no le iba a poder pagar. Entonces, Mariátegui, yo pienso que esa era una realidad. Entonces, nadie hablaba de eso, pero entonces ahí se nota que es económico. Era casi un esclavo. Sí, claro, fue prácticamente un esclavo durante toda la época de la colonia y hasta después de ella, en la República tal vez más. Entonces, bueno, eso me hizo acordar hablando de economía y del gamonalismo, ¿no? Porque eso es lo que prácticamente Mariátegui denuncia, ¿no? En la parte económica del problema del indio, el abuso del gamonal, el abuso del señor, del patrón, ¿no? Con respecto al indio.
Claro, y lo que busca respecto a esto, la solución que nos da dice que tiene que ser una solución social, donde tenemos que erradicar el gamonalismo. Claro. También señalan darles tierras, ¿no? Que les fueron quitadas, porque según Mariátegui, las tierras para un indio van más allá que el sustento económico, o sea, también es sustento económico, pero forma parte de algo con lo que se identifica se podría decir su gente, porque para todos he conocido palabras como Pachamama o no me acuerdo otras más, que señalan esta especie de alabanza que tiene el indio para la tierra. Claro. Entonces, podemos ahora pasar al tercer ensayo, que nos habla del problema de la tierra, justo como estaba comentando. Sin la repartición de la tierra, Mariátegui dice que no se va a poder solucionar el problema de Mali. La república, mientras existan los gamonal, mientras exista las grandes reparticiones de tierra y el indio está sin propiedad, entonces no se va a poder solucionar el problema. Eso es lo que en esa parte Mariátegui hace hincapié en ese ensayo. No, incluso en ese punto, bueno, Mariátegui dice, ¿no?, que la cuestión del indio, más que pedagógica, es económica, es social, en ese punto. Podemos narrar una cita de Mariátegui en este ensayo que nos dice: en el plano económico, el señor feudal o gamonal es el primer responsable del poco valor de sus dominios. Ya hemos visto también cómo, a pesar de ser sus tierras las mejores, sus cifras de producción no son mayores que las obtenidas por el indio en sus magras tierras comunales. El gamonal como factor económico está pues completamente descalificado. ¿Qué podemos opinar sobre esta cita? Que si productivamente no es mayor, o sea, su producción como una gran hacendado, o sea, unificando la tierra bajo un propietario, no es mayor que si fuera la producción de los propios indios, entonces prácticamente el gamonal está sobrando. Y solamente esto oprime a los indios de forma injustificada. Claro. O no sé, ¿qué opinan ustedes? A pesar de todo lo que ha pasado bajo un régimen feudalista que ha estado, la comunidad siempre del indio se ha mantenido. Pero la idea también es que no esté bajo el régimen republicano, sino volverse una comunidad individualista. Concretando esto, podemos pasar al cuarto ensayo, que nos habla del proceso de instrucción pública, es decir, la educación. ¿Qué podemos empezar comentando? Bueno, en el tiempo que vivió Mariátegui, la educación pública prácticamente no existía o no llegaba a abastecer a la nación. Era prácticamente una educación elitista y religiosa, que según como él señala, era prácticamente la misma que se daba durante la colonia. Claro, él justo mismo dijo que fue una herencia colonial, ¿no?, y que influye en otras herencias, tales como la francesa y la norteamericana. Algo que también Mariátegui señalaba era la necesidad de darle un espíritu nacional a esta nueva educación que tendría que darse para la nación. Claro, y que involucre a todos, ¿no? No solo, como dijo mi compañero, a la parte elitista, y como yo había señalado anteriormente, antes de entrar al tema, que el indio no solo merecía ser alfabetizado, ¿no?, sino también debía educarse de manera que pueda incursionarse en la vida social, en la política, y todo, ¿no?, muestra parte del desarrollo del literatigenista, ¿no?, que al principio lucha contra las opresiones y finalmente termina luchando
bueno, no luchando, ¿no? Sino tratando de incursionar al indio en lo que es nuestra sociedad, ¿no? Sí, y también algo que dice más o menos que también la educación, que democratizar la educación sin democratizar la economía eh, no era posible, no va a ser una reforma completa, porque él habla de que la economía, la educación heredó las prácticas coloniales, ¿no? Después poco a poco se fue lo elitista de lo colonial, en lo cual respecta, como ustedes lo dijeron, la educación de un sector privilegiado. Pero poco a poco se fue siguiendo el modelo norteamericano, ¿no? El modelo anglosajón, que fue más democratizando ese sistema. Pero él hace una conclusión que sin la parte económica, o sea, no va a poder ser posible, o sea, reformar el sistema educativo. Tiene que ser completo. Claro, claro. También nos comenta que en ese tiempo no podría ser muy bien comprendida la enseñanza, porque no era considerado aún como un problema económico o como un problema social. Entonces, para él el error en los demás está que es un método muy idealista el que están usando en ese entonces, para esos aspectos pedagógicos en aquel tiempo. Claro. Podemos pasar entonces al quinto ensayo, que nos habla del factor religioso, cómo influye la religión. ¿Qué podemos comentar sobre esto? Bueno, Mariátegui primero nos señala que cuando llegaron los españoles, obligaron, ¿no? a los incas a adquirir la religión católica, ¿no? Fue parte, o sea, no era parte de ellos y sin embargo les obligaron y prácticamente usaron la religión mucho para incursionarles lo que es el sistema feudal, ¿no? Ya que con eso les hacían pagar impuestos y, o sea, todo ese tema, ¿no? Realmente no es muy amplio ese capítulo, pero se puede rescatar creo que cosas, ¿no? Claro, Claro. Sigue. No, lo que decía es que, claro, la religión siempre, desde el punto de vista socialista, es como considerado como una dominación, ¿no? O sea, hay un castigo por parte, ¿no? De un ser divino, ¿no? Por eso que y aprovechando eso en el sistema de la época que era el feudalismo y durante la colonización española, entonces eso Mariátegui lo dice, ¿no? Que previamente a la colonización el sistema de la religión el Estado mismo era religioso, pero bajo otra forma. Adoraban, o sea, era una estructura teocrática el Estado, ¿no? Pero en esta parte, después de la colonización, el feudalismo se apoyaba para justificar su sistema en la religión católica. Entonces, y eso exactamente como decía mi compañero Lili, para el pago de impuestos, el trabajo en la minta, para servir como colonia, ¿no? A España. Sí, claro, la Iglesia Católica prácticamente fue un aval de la sociedad burguesa y arma política también se podría decir. También se podría mencionar que la Santa Inquisición perseguía personas y las mataba. Por eso es... y algo muy importante a señalar que en este ensayo es donde Mariátegui introduce la idea del mito, porque él señala que el mito puede desplazar de cierta forma a la religión. Creo que el mito también lo mencionó Aluan. Sí, tienes mucha razón también. Bueno, este ensayo es un poco más concreto, más pequeño, entonces no tenemos mucho que opinar. Pero el sexto ensayo nos habla de regionalismo y centralismo. ¿Qué puedes comentar? Si no me equivoco, Mariátegui habla que
el centralismo se apoya en el gamonalismo, ya que al centrar la nación en Lima, el Estado no ejerce su poder en el interior del país, donde se da estos sistemas económicos de producción como el gamonalismo. Y él dice que la descentralización no podría darse sin antes eliminar esta forma de producción que es el gamonalismo. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Eso es la esencia de Sonsai. Es lo que iba a decir. Bueno, cabe recalcar que el centralismo trae marginación, ¿no? O sea, yo estoy más cerca al centro y creo que como tú estás más lejos, no perteneces a mi sociedad y por eso te margino. Y, o sea, no debería ser así, ¿no? Pero eso es prácticamente lo que causa el centralismo y por lo que lucha Mariátegui, ¿no? Claro. Y todo esto es herencia española, pues, porque el centralismo ayudaba a España a controlar todo lo que salía, ¿no?, del puerto. Sí, exacto. Y también María tiene lo que dice que sin eliminar el gamonalismo no es posible hablar de descentralización. Claro, porque el Estado no llegaría a ejercer toda su soberanía en la nación, porque este gamonalismo se interpondría. Y las delegaría prácticamente en los gamonales. Claro. Por eso Entonces, creo... nuestro amigo dice que Sigue. No, sigue. ya nos dice también que, o sea, un problema es, también tenemos que comprender que el problema en sí de un nuevo regionalismo es el indio y la tierra, o sea, el problema también es el capital, y las capitales, que también se dan en las capitales de América. Podemos entonces concluir hasta el último ensayo que nos habla más que nada de eso de la literatura. Si no me equivoco, acá Mariátegui da una muy fuerte crítica a lo que se consideraba literatura peruana, diciendo que algo así como que esta solamente se basaba en la herencia española y que literatura peruana prácticamente no había existido. Si no me equivoco, hasta la llegada de González Prada. De ahí gente como César Vallejo o Alberto Guillén fueron los que comenzaron recién a hacer literatura peruana. Pero antes de eso no se podía considerar literatura peruana porque era prácticamente herencia española. Claro, pues nosotros no, o sea, bueno, él dijo, ¿no?, que el Perú no tenía una literatura propia, ¿no?, sino como dijiste, fue traída, ¿no?, por los españoles. Claro, lo que él propone más que nada es que la literatura tiene tres etapas: colonial, cosmopolita y nacional. Pero lo que él abarca es que estos se deben más que nada a los diferentes momentos de la historia. Entonces, los momentos que han pasado el Perú más que nada, ¿no?, a diferentes momentos de la historia, no como una sucesión. Y bueno, y la literatura también ve al indígena como, o sea, de manera romántica, ¿no? Como una persona a la que se le debería dejar vivir sus costumbres y se escribe sobre sus costumbres y esas cosas, ¿no? Pero, o sea, con Mariátegui ya, como es indigenista, ve otros puntos, ¿no?, de la literatura, en el que también busca que el indígena se incursione en la literatura, ¿no? Y que no solo escriban sobre él, ¿no? Pero entonces, también hemos visto que hay críticas respecto a sus ensayos. Hay muchos autores que han estado tanto de acuerdo como en desacuerdo con Mariátegui. Ajá, sí, hay algunos que dicen que Mariátegui idealiza lo que es el trabajo comunitario, la sierra, inclusive algunos dicen
Y como Mariátegui no es un pensador un poco más teórico, o sea que no él no ha ido a la sierra, él no conoce el trabajo del campo. Esa es una de las fuertes críticas que tiene que algunos escritores, algunos políticos o algunos filósofos sobre su pensamiento, ¿no? Sí, muy cierto, compañero. Es algo que yo no había tomado en cuenta, pero tienes mucha razón, realmente. Y bueno, si yo podría hacer una crítica, es que al ser Mariátegui un escritor netamente indigenista, como que se centró mucho, ¿no?, en el problema del indio y no consideró que muchas de las partes oprimidas no eran ¿no? Bueno, a los descendientes y a los descendientes asiáticos también que estaban en el Perú, que en este caso los chinos colíes, si no me equivoco, eran prácticamente esclavos, ¿no? Y también los esclavos afrodescendientes. Y él, en muchas partes de sus ensayos se puede ver bueno, que escribía de manera racista, ¿no?, contra ellos, mostrando que no traerían un buen desarrollo al Perú. Claro, él creía que todo el desarrollo se tenía que dar en base a la fuerza de los indios del Perú. Y creo que desprestigió un poco, escribió cosas que de repente no fueron muy bien apreciadas por esos diferentes tipos de comunidades. Pero sin embargo, algo que se tiene que rescatar de Mariátegui fue que él ha sido probablemente, creo que sí ha sido el único filósofo marxista que adaptó esta filosofía marxista a la realidad latinoamericana, porque los otros filósofos marxistas prácticamente repetían solamente lo que en la sociedad europea se decía, y por esto Mariátegui es considerado el mejor filósofo, y es un logro prácticamente. Claro, buscar una adaptación es algo bueno, ¿no? Y tampoco al buscar una adaptación no significa que te va a salir a la primera, vas a tener tus errores, tus cosas, ¿no? Así que pienso que como iniciador, o bueno, uno de los iniciadores de estas corrientes, creo que ha hecho muy bien su trabajo en ese aspecto. Claro, él, bueno, Mariátegui fue un peruano que estaba dispuesto a desarrollar un trabajo constante y, y territorio por construir un modelo social que, bueno, que responde a las necesidades del país. O sea, él trató de mejorar el Perú, ¿no? En base a sus ideas. Y eso Creo que también otra cosa que podemos resaltar es que tuvo posiciones feministas y de igualdad sexual a lo largo de su libro, ¿no? Por ejemplo, él nos dice que el tipo de mujer que produzca una civilización nueva tiene que ser sustancialmente distinto del que ha formado la civilización que ahora declina. Entonces, podemos ver que él apoya más que nada a los sectores más oprimidos de la sociedad peruana, en base a su crecimiento político, económico, académico. Esa es una de las, bueno, de las buenas partes, ¿no?, que tiene Mariátegui, porque busca, ¿no?, que las mujeres que en ese momento estaban oprimidas también sean parte de la sociedad. Entonces, a ver, en conclusión, ¿qué es lo que podemos opinar respecto al pensamiento que ha tenido Mariátegui sobre la realidad peruana? Yo creo que Mariátegui fue, bueno, con una primera conclusión de toda esta conversación que hemos tenido, que Mariátegui fue un innovador en ese sentido, ¿no? Innovador durante la época, ¿no? En la época que vivía, en una época difícil donde había una república, no como ahora, ¿no? Una república con muchos más problemas tal vez, con una república con golpes de Estado, una república con una clase política aún más deficiente que la actual. Entonces, y un sector que estaba oprimido y prácticamente excluido, ¿no? Como era el indio en esa época. Entonces, él juntó una corriente
que era externa, ¿no? Como el marxismo, y la fusionó con una corriente interna, netamente de América, como era el indigenismo, y trató de dar una interpretación a los problemas nacionales, a la realidad nacional del país, y dar soluciones para poder nosotros crecer como país, ¿no? Con todas sus errores y aciertos. Mariátegui fue en ese sentido original, ¿no? A pesar también de su corta edad, ¿no? Porque Mariátegui, hay que recordar que murió joven, no murió de 70, 80 años, él murió a los 36, 37 años más, no más, y toda esa producción intelectual la hizo joven, no lo hizo mayor, y fue autodidacta también, ¿no? Eso también hay que resaltar. Otra cosa que también se podría resaltar es la voluntad, la fuerza para expresar sus ideas, porque si analizamos un poco su historia, Mariátegui fue prácticamente echado del Perú, una sociedad para la que él estaba trabajando y en la que él trataba de incentivar un cambio. Sin embargo, Mariátegui no se queda en Europa, donde ya tenía una esposa, sino que decide regresar al Perú y tratar con fuerza, con voluntad, empezar un cambio ideológico. Y eso es algo que se tiene que rescatar de Mariátegui, que ha sido de los pocos peruanos que han hecho esto. Claro, otro aspecto que se tiene que rescatar es también que su literatura se podría decir que fue de alguna manera atemporal, ¿no? Porque no iba para lo que sucedía en ese momento, sino para lo que sucedía que lo que decían la incursión de los indígenas en la sociedad se está dando, ¿no? Cada vez estamos, bueno, intervienen en la política, en todas esas cosas, ya son dueños de sus propias tierras, y en ese momento, o sea, señalo que es atemporal porque en ese momento no se daba, ¿no? Y la gente lo veía como que, ¿qué está hablando, no? Y también porque nos hace conocer que el problema del indio no es simple, ¿no? Sino es bastante complejo, no se basa en una sola cosa, sino que está basado en una serie de aspectos, y que cada uno tiene su, bueno, Su punto de vista. Sí, algo para aumentar a ese comentario de que el pensamiento de Mariátegui era atemporal es justamente lo que mencionaron acerca de su pensamiento acerca del rol de la mujer. En ese momento no estaba, la sociedad no se sacaba tantas veces, mucho tiempo después de que se comienza a dar espacio para que la mujer se desarrolle. Claro. Entonces concluimos con esto que su obra cumbre, Siete ensayos, realmente nos causa, tiene un análisis muy profundo sobre los problemas estructurales que tiene la sociedad peruana, ¿no? Y que hasta el día de hoy todavía ese análisis perdura. Entonces con esto concluimos. Gracias, chicos. Gracias, Gracias.